Buenos días, es un placer para mí participar en este 51 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Muchísimas gracias a la sociedad, al comité organizador y también a la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática por permitirme participar en una mesa que la representa. Muchas gracias también a mis compañeros de mesa, los doctores Del Pino y Álvarez, y les pido disculpas a todos ustedes por no poder estar presente en el evento. Distintas obligaciones académicas me lo impiden. En este caso, el encargo que recibí del doctor Álvarez dentro de esta mesa de perspectivas actuales en la docencia psicosomática, pues quizá por mi rol de profesor universitario, como digo, el encargo recibido fue hablar de la docencia de la medicina psicosomática en la universidad. Como reza el título, pues strictu sensu, me pidieron que hablaran de psicosomatología, que como ustedes saben es la denominación que prefiere a la de medicina psicosomática el doctor Choza. Pero bueno, que sepan que estamos hablando de lo mismo. En realidad en mi revisión no he encontrado ninguna materia con esa denominación, sino la clásica y por todos conocida de medicina psicosomática. Intentaré atenerme al tiempo y hablaré una vez que plantee algunas cuestiones en la introducción, algunas cuestiones de planteamiento inicial y justificativas en la introducción. Pasaré a hablar de lo que he encontrado acerca de la presencia de la medicina psicosomática en la docencia de grado y de posgrado en nuestro país. Así como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que estamos hablando del ámbito universitario, necesitaré hablar de la investigación. En este caso he ampliado el foco y la investigación es desde que existe la medicina psicosomática y a nivel internacional. Y por último intentaré esbozar algunas conclusiones sencillas acerca del tema, ¿no?, encargado, el estado de la cuestión de la docencia universitaria de medicina psicosomática. Bien, como decía en la introducción, intentaré hacer alguna disquisición conceptual antes de comenzar. La primera tiene que ver con la denominación. Ya mencioné la distinción entre la denominación que aparece en el título, psicosomatología, la referencia al doctor Choza y la medicina psicosomática, que, que todos conocemos y de las que participamos. Y luego querría introducir desde mi perspectiva como psicólogo eh, otras disciplinas que todos ustedes también conocen y que comparten el área interdisciplinar, el foco que tiene la medicina psicosomática, aunque con distintas orientaciones. No son otras que la medicina comportamental, que si la medicina psicosomática surgió de la aplicación del psicoanálisis a la comprensión y el abordaje de la enfermedad, pues la medicina comportamental surgió tiempo más tarde, históricamente hablando, como aplicación del conductismo, que era el paradigma imperante en aquel momento. La psicología de la salud, que por primera vez podríamos decir que es una disciplina, bueno, cuyo origen es la propia psicología, con un enfoque un poco más preventivo y una dominancia de la psicología cognitiva, también imperante en aquel momento. Y podríamos decir que actualmente, o la más actual, o la dominante, una de las dominantes actualmente, que sería la psiconeuroinmunología o psicoendocrinología o psiconeuroendocrinoinmunología, que sería un área interdisciplinar que pone el foco exactamente en el estudio de las relaciones entre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune, y por tanto incorpora muchos de los conocimientos de la medicina psicosomática, de la medicina comportamental y de la psicología de la salud. En segundo lugar, me gustaría traer aquí algo de todos ustedes conocido, parafraseando, citando al presidente de nuestra sociedad, el doctor González de Rivera. No debemos olvidar que por psicosomática, por medicina psicosomática, se puede hacer alusión a un estilo, a una actitud, a una filosofía de ejercer la medicina. Se puede hacer alusión a una disciplina específica, como lo fue en su origen, ¿no?, en los años 50 del siglo pasado, o se puede hacer referencia a un marco interdisciplinar en el que hay varias disciplinas como las que acabo de citar que se relacionan entre sí y realizan distintas aportaciones, en muchos de los casos indistinguibles. Y por último, la última aclaración que me gustaría realizar, aunque lo comenté antes, es que en el enfoque de la charla
el interés estará puesto, o el ámbito en el que me voy a centrar para el análisis de la docencia de la psicosomática es nacional. Sin embargo, el ámbito que voy a utilizar para el análisis de superficial, como no puede ser de otra manera en tan corto espacio de tiempo, el ámbito en el que me voy a centrar es internacional, no estrictamente nacional. Empezando por la docencia y empezando por la docencia de grado. Mi planteamiento ha sido partir de las mejores universidades en el área, las de mayor impacto en la investigación en el área de medicina clínica. Las tienen ustedes en pantalla, son la Universidad de Navarra, la de Barcelona, la de Sevilla, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Valencia, la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido simplemente un punto de partida, ¿no? Me interesaba ver que si se impartía o no, dónde y cómo la medicina psicosomática en esta, en principio, tan prestigiosas universidades. Después, y en este caso sí tengo que decir que la búsqueda ha sido orientada por un conocimiento previo y para lo cual, bueno, pues he consultado diversas fuentes. He añadido dos universidades, la universidad que históricamente en España han tenido en el ámbito de la medicina, el peso de la medicina psicosomática ha sido importante, como es la Universidad de Granada con el profesor López Sánchez y como es la Universidad de Zaragoza con el profesor Lobo, donde se encuentran ustedes ahora. Pues bien, el primer dato que nos aparece es que solo las universidades que están señaladas en amarillo, es decir, un poquito más de la mitad, 6 de 10, más las dos citadas, que yo ya conocía que sí había presencia de medicina psicosomática, como son la Universidad de Granada y la Universidad de Zaragoza, pues son donde he podido encontrar algunos contenidos de psicosomática. Por seguir el orden del ranking, empezando por la Universidad de Navarra, pues nos hemos encontrado una asignatura un poco peculiar, es la única que he encontrado en los planes de estudio de medicina que se llama así, mente, cerebro y comportamiento, sería una especie de psicología médica, pero bueno, tiene esta denominación y esto va a ser casi el denominador común. Hemos encontrado que en el temario de esta asignatura hay un tema dedicado a la medicina psicosomática, una duración de 2 horas. Esta es una asignatura obligatoria de segundo curso del grado en medicina y esta es la formación que hay en la Universidad de Navarra sobre psicosomática de forma explícita, en sentido estricto. En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, pues nos encontramos otro denominador común, que es que aparece la medicina psicosomática en la asignatura de psicología médica. En este caso, una asignatura básica de segundo curso y en concreto solo aparece la psicosomática con la denominación de abordaje de problemas psicosomáticas en una de las 12 prácticas programadas. En la Universidad de Valencia, bueno, pues es una universidad que aparte de encontrar ese tema del que hablaba, en este caso en la asignatura psiquiatría, aquí lo vemos también habitualmente que la psicosomática o la medicina psicosomática se una a la psiquiatría de enlace, nos encontramos que es un tema de la asignatura psiquiatría obligatoria de cuarto, pero por primera vez nos encontramos una asignatura optativa específica de medicina psicosomática que se denomina patología psicosomática y psiquiatría infanto-juvenil, una optativa de quinto, como digo, y como pueden apreciar ahí con todo un temario, con 17 temas, que aborda pues los contenidos típicos de la medicina psicosomática como una especialidad, como una disciplina de especialidad. Pues como pueden ver, pues endocrinología, oncología, dolor crónico, fibromialgia, psicoterapia, distintas etapas evolutivas y algunos trastornos mentales. También ocurre en esta optativa, aquí vemos la docencia práctica que está estrictamente vinculada a la teórica. Seguimos con el repaso. En la Universidad Autónoma de Barcelona nos encontramos que dentro de psiquiatría hay un tema, de nuevo, de psiquiatría, enlace y patología psicosomática en la asignatura psiquiatría obligatoria de quinto curso. En la Universidad Pompeu Fabra, exactamente igual, aquí impartida por el profesor Bulbena. Dentro de psiquiatría, el tema denominado patología psicosomática y psiquiatría de enlace, obligatorio de quinto. En la Universidad de Santiago de Compostela, también dentro de psiquiatría, pues un tema denominado trastornos psicosomáticos, ordinaria, asignatura ordinaria o obligatoria de cuarto.
Saliéndonos ya del ranking, como comentábamos, un lugar emblemático, ¿no?, de la psicosomática como la Universidad de Granada, pues tenemos una variante. No tenemos una asignatura optativa en la actualidad, en los planes de estudio actuales, este es el del 24-25, pero sí tenemos más de un tema. Tenemos todo un bloque temático con 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8 temas, denominado medicina psicosomática, y que aborda lo fundamental, tópicos fundamentales como el tema de la somatización, el estrés, dolor y algunos otros derivados relacionados como la dieta y el ejercicio físico. Aquí hay que hacer alusión, este es el último curso donde he encontrado una asignatura denominada medicina psicosomática, creada por el doctor López Sánchez en su momento, que era una optativa de quinto curso en medicina, como digo, y que tenía, bueno, pues tenía todos los topics habituales de la medicina psicosomática. Ya digo, este es el último curso que he encontrado. Ahora en la actualidad la medicina psicosomática sería un bloque temático solamente. Y por último, en la Universidad de Zaragoza encontramos una asignatura básica de segundo, que es psicología médica, con el tema sobre medicina psicosomática. Y también una optativa, es la única universidad junto con Valencia, como hemos visto antes, que tiene una optativa que se llama, en este caso, psiquiatría psicosomática y de enlace, y que aborda desde la perspectiva de la psiquiatría pues todos los tópicos que la medicina psicosomática suele abordar. ¿Qué es lo que pasa en el posgrado? Pues en el posgrado, como van a ver ustedes, la verdad es que vamos a ser muy rápidos. Lo primero que hay que decir es que no hay estudios de posgrado, por lo menos que yo haya encontrado, ¿eh? No hay estudios de posgrado oficiales, enseñanzas universitarias oficiales. Solo he encontrado 2 posgrados, en concreto 2 títulos de expertos, en este caso tienen ahí los de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y, por supuesto, y en este me quiero centrar, el comienzo, porque hemos de decir que este experto ha sido discontinuado. Este experto se centró en psicosomática del dolor crónico, fue impartido por nosotros, por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Tuve el honor y el placer de participar y tenía uno de los programas más ambiciosos que yo jamás he visto dentro de los expertos sobre el abordaje del dolor, sobre la psicosomática del dolor. Desde aquí lanzo a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y a su presidente directamente, en fin, el ruego, la petición de que cursos como este, cursos de expertos como este que está montado, la verdad es que es una lástima que no continúen. Yo lo vivo en mi docencia. Tengo una asignatura que comienza este año sobre intervención psicológica en el dolor crónico para estudiantes en el máster de Psicología General Sanitaria, que son psicólogos, y muchas veces pues paso un poco de apuro o vergüenza a la hora de recomendar formación de posgrado específica a los estudiantes, y la verdad es que esta era una fenomenal, ¿no? No sé, sería un deseo para mí que pudiéramos continuar con ella. Pues como les decía, esta es la formación raquítica que nos encontramos en cuanto a posgrado en dolor en España. ¿Qué es lo que ocurre en investigación? Pues, en primer lugar, lo que podemos apreciar es cómo la medicina psicosomática, desde el origen, ¿no?, como disciplina, ha tenido una progresión geométrica en cuanto a número de publicaciones. Es decir, que lo que estamos viendo es un análisis de publicaciones de la base de datos Scopus, y podemos apreciar que en la década de los 10 encontramos casi 800 publicaciones anuales esto es muy importante, no que tuvieran como topic psicosomática o que trataran tópicos típicamente psicosomáticos, que eso sería muy difícil y evidentemente los números serían mucho mayores, sino que he sido muy estricto y me he centrado solo en publicaciones en revistas específicas de psicología, de medicina psicosomática, que incluyeran el término psicosomático dentro de su título. Como pueden ver a la derecha, en fin, como aprecian, más o menos nos mantenemos entre 700 publicaciones al año en estas revistas, que después veremos cuáles son, y el punto álgido fue en la década de los 10 con casi 800, como decíamos.
En el gráfico de la derecha podemos apreciar que los Estados Unidos y Alemania, seguidos a mucha distancia del Reino Unido, como era de esperar, se llevan la palma en cuanto a publicaciones de documentos, ¿no? En el caso de Estados Unidos casi doblando al resto, y dentro de Europa, pues obviamente casi Alemania es la más potente. Y bueno, y la buena noticia, como pueden ver aquí, es que España está dentro de este top 15. Aparece modestamente, pero aparece con casi, pues si estos son 1000, pues con casi 500 publicaciones al año en este tipo de revistas de psicosomática. Otra cosa que también era esperable, pero había que constatar, esto de la psicosomatología o de la medicina psicosomática es una cuestión de medicina, pero también de psicología, ¿verdad? Se puede apreciar que el área al que están adscritos estos artículos de revista es en el 50% de los casos a medicina, pero también el 42% de los casos a psicología, siendo muy residual el resto de las áreas como farmacología, bioquímica o ciencias sociales o enfermería. En concreto, como se puede apreciar en la derecha, hemos incorporado las 10 revistas más importantes en cuanto a publicaciones desde el origen hasta el momento actual. Las clásicas como por ejemplo Psychosomatic Medicine, que es la revista original de la Sociedad de Psicosomática, y podemos apreciar que revistas como esa se mantienen un número de publicaciones elevado al año, pero me gustaría destacar que se ha puesto aquí en amarillo y como podemos apreciar, bueno, pues desde los años 50 que apareció, podemos apreciar, como digo, en color naranja, que la revista dominante en cuanto a número de publicaciones de psicosomática es el Journal of Psychosomatic Research, a gran distancia del resto. Después, en cuanto a instituciones, pues si echamos un vistazo a la izquierda nos encontramos universidades y centros de investigación vinculados a hospitales de todo el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos, como Harvard, como Massachusetts, en Europa, como aparecía antes, alemanes, centros alemanes, como la Universidad de Hamburgo o la de Berlín, también el King's College de Londres y algunos centros de Canadá, y también se cuelan un par de ellos a nivel europeo que son centros en Países Bajos, Ámsterdam y Groningen. En cuanto a autores, aquí la selección, estos serían los 15 autores más prolíficos, con mayor número de artículos publicados. Giovanni Fava es el que destaca junto con Braller, y pueden ver, estos están seleccionados porque hayan publicado más de 60 artículos, como pueden apreciar aquí. Bueno, estamos en unos números impresionantes, los de los dos primeros autores. Este gráfico de densidad complementa al anterior. Si el anterior se refería a número de publicaciones, aquí se puede apreciar cómo el tamaño del nombre del autor estaría representando, por una parte, el número de citaciones que tiene, es decir, a mayor tamaño del nombre, más citado. Aquí vemos que no es Giovanni Fava el autor más citado, sino Kurt Grenke, un gigante de la medicina psicosomática actual y de la somatización, ¿no? Y otros autores como Blumenthal, Steptoe, Petri, aquí vuelve a salir Elmar Brailler o Bernd Lowe. Los colores están representando también, y la cercanía de los nombres representa la colaboración entre ellos. Entonces, repito, pues los nombres que tienen la letra más grande serían los autores más citados, y los que están más cercanos a ellos serían autores que colaboran, ¿no?, con ellos. Por último, la última diapositiva, y creo que prácticamente de las más interesantes de la presentación, ¿no?, y que es lo que me va a llevar a concluir al final lo que les voy a proponer que concluimos. ¿Qué es lo que se estudia desde 1950 hasta la actualidad? ¿Cuáles han sido los tópicos de interés? ¿Cuáles han sido las palabras clave que han elegido los autores a la hora de publicar artículos sobre psicosomática a nivel internacional? Pues lo primero que tengo que decir es que los colores, aquí se aprecia un color más en tono verdoso, aquí más azul, aquí más hacia negro, aquí más rojo. Los colores representan tópicos que se relacionan entre sí, es decir, que probablemente esas palabras clave han sido citadas dentro del mismo artículo. Son tópicos relacionados. Y el tamaño de la palabra representa, como pasaba antes, la cantidad de artículos
que se dedican o que abordan esa palabra. Bueno, pues empezamos por lo verde porque la palabra depresión es la más grande de todas. Podemos decir que ese es el tópico fundamental de las revistas de psicosomática desde la existencia de las mismas, depresión, y como está en la zona verde, podemos ver que se relaciona con términos como psicoterapia, clásicos como alexitimia, como dolor, comorbilidad, trauma, embarazo, epidemiología. Si nos vamos a la zona roja, que es donde aparece la palabra, quizá que está el tópico más importante después del de depresión, encontramos palabras clave que aborda la psicosomática como estrés, sueño, inflamación, trastorno cardiovascular, presión sanguínea, cortisol, relacionado con el estrés, síntomas depresivos. Si nos vamos a la zona azul, encontramos también tópicos clásicos, como propiamente medicina psicosomática, ansiedad por la salud, somatización, síntomas médicamente inexplicados, trastornos somatomorfos, ¿no?, que forman parte, algún diagnóstico también como migraña, y atención primaria, que sería un contexto donde aparecen estudios de este tipo también. Si nos vamos por último a la zona más oscura, encontramos otro clúster de tópicos de la psicosomática como el cáncer, el COVID-19 más recientemente pero grande, síntomas de fatiga, distrés psicológico, afrontamiento. Por no ser más exhaustivo y habiendo hecho una limitación a 200 apariciones, es decir, que la palabra clave aparecía al menos en 200 artículos en la pantalla que tienen, y si entráramos a mirar cada una de las palabras, pues prácticamente no habría casi ningún tema de los típicos de la psicosomática que no se hubiera abordado en este tiempo. En vista de todo lo anterior, para concluir, son conclusiones un poco personales, se entiende. En mi opinión, bueno, la docencia de medicina psicosomática, lo que hemos encontrado, teniendo en cuenta que prácticamente lo habitual es que sea un tema en asignaturas obligatorias del grado en medicina, no se imparta en ningún otro grado, y estas asignaturas estos temas, sean de la asignatura psicología médica o psiquiatría, frente a solo una universidad como la de Granada, que mantiene un bloque temático, quizá por su histórico, y a un par de universidades, la Universidad de Valencia y la Universidad de Zaragoza, que sí la mantienen en la medicina psicosomática como disciplina, podríamos concluir que la medicina psicosomática, tal como nosotros la entendemos, parece un poco más o se incorpora en estos temarios de grado como un enfoque que no como una disciplina particular. En cuanto al posgrado, ya hemos visto que apenas hay formación, de ahí la llamada un poco a continuar con la formación que la Sociedad Española de Medicina Psicosomática como entidad, como sociedad científica potente en este ámbito podría seguir. Y en el ámbito de la investigación un poco las conclusiones abundan en lo anterior. Observamos que fijándonos o utilizando como estrategia el análisis de lo publicado en las revistas de psicosomática, encontramos que la psicosomática ha sobrevivido, por una parte, perfectamente, que se siguen publicando 700-800 artículos al año de alto impacto, pero por otra parte no puedo dejar pasar por alto que quizá haya ocurrido un contagio de la corriente más cuantitativa o científica que rodea a estas otras disciplinas como la medicina comportamental, la psicología de la salud o la psiconeuroinmunología. Y ya digo, ese contagio haya ocurrido en la medicina psicosomática y haya perdido un poco su esencia de disciplina que se centra en la persona entera y haya pasado a ser otra disciplina más que hace una investigación centrada en variables. Esto ha pasado un poco con la psicología de la personalidad, que en su esencia, en su propia definición, está el abordaje de la persona entera, pero que al final, pues por motivos de supervivencia, pues tiene que adoptar una estrategia también de estudiar variables y procesos concretos. Por tanto, me da la sensación, es mi conclusión final, que tanto en docencia como en investigación predomina o prevalece el papel de la psicosomática, haciendo alusión a la diferenciación que hacía el profesor González de Rivera. Me parece que académicamente hablando,
tanto en investigación como en docencia, prevalece la visión de la psicosomática no tanto como una disciplina específica, sino como un ámbito interdisciplinar y como una actitud para ejercer a la hora de ejercer la medicina, ¿no? Como un enfoque particular. En fin, sin más, ajustándome estrictamente al tiempo que tenía, espero que les sirva la presentación. Si tienen alguna duda la pueden plantear en la mesa o dirigirla en la diapositiva del principio. Podían capturar el QR o podían contactar conmigo por cualquiera de los medios que lo deseen, por correo electrónico, por ejemplo. Muchas gracias por su atención.